Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que de verdad promete dar mucho de qué hablar, y es que vamos a meternos de lleno en un posible conflicto que está sacudiendo el mundo del espectáculo turco. Han oído bien, porque la noticia que nos trae aquí hoy es que nada más y nada menos que Can Yaman ha explotado. Sí han escuchado correctamente y parece que su paciencia se ha acabado con Ozan Koç. ¿Qué ha podido pasar para que una figura tan prominente como Can Yaman llegue a este punto? Bueno, para eso estamos aquí, para desgranar toda la información que tenemos, analizar lo que sabemos y por supuesto compartirlo con ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en este huracán de chismes y especulaciones, les recuerdo una vez más, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que aparece por ahí y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque créanme, con noticias como esta van a querer estar al tanto de todo. Pues bien, amigos, la prensa turca está que arde con esta noticia, y es que el reconocido actor Can Yaman, conocido mundialmente por sus papeles en exitosas telenovelas y por su carisma arrollador, parece haber llegado a un límite. La chispa, según los rumores y lo que se ha filtrado, parece haber saltado con Ozan Koç, un cantante y actor también muy popular en Turquía. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es el motivo de esta supuesta explosión? La verdad es que, como suele suceder en estos casos, los detalles concretos son un poco escasos y mucho se basa en filtraciones, en lo que dicen las malas lenguas y en interpretaciones de los hechos. Sin embargo, lo que sí parece estar claro es que la situación ha escalado a un nivel en el que la paciencia de Can Yaman se ha agotado por completo. Una de las teorías más fuertes que circulan es que todo esto podría estar relacionado con algunas declaraciones o acciones de Ozan Koç que habrían afectado directa o indirectamente a Can Yaman. A veces en el mundo de las celebridades, los comentarios cruzados, las indirectas en entrevistas o incluso las acciones que parecen menores pueden tener un efecto dominó y desencadenar este tipo de reacciones. Imaginen la presión que deben sentir estas figuras públicas, siempre bajo el escrutinio de los medios y de sus seguidores. Un simple comentario puede ser magnificado, y una acción puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Otra línea de pensamiento apunta a posibles rivalidades profesionales. Aunque ambos son figuras reconocidas en el ámbito del entretenimiento turco, no es descabellado pensar que puedan existir competencias por proyectos, por contratos publicitarios o incluso por la atención mediática. Cuando dos personalidades de este calibre están en el mismo círculo, es natural que surjan ciertas tensiones. Sin embargo, esto es solo especulación, y debemos ser cautos al afirmar nada con certeza. Lo que sí podemos decir es que la forma en que se ha presentado esta noticia sugiere una reacción bastante contundente por parte de Can Yaman. Él explota y mi paciencia se acabó en el título de la noticia no dejan lugar a dudas de que no se trata de un simple desacuerdo pasajero. Parece que hay algo que ha cruzado una línea importante para él, algo que lo ha llevado a manifestar su descontento de una manera que, por lo poco que se sabe, ha sido significativa. Ahora, ¿qué implica esto para la imagen pública de ambos? Por un lado, para Can Yaman, este tipo de reacciones pueden ser vistas de dos maneras. Algunos podrían interpretarlo como una señal de fortaleza, de alguien que no se deja pisotear y que defiende lo suyo. Otros, sin embargo, podrían verlo como una pérdida de control, algo que podría generar cierta preocupación entre sus fans. Por otro lado, si Ozan Koç ha sido el desencadenante, esto podría ponerlo bajo una luz menos favorable, al menos ante los ojos de los seguidores de Can Yaman. Es importante recordar que en muchas ocasiones, la información que llega a nosotros a través de los medios de entretenimiento es filtrada, editada y, en ocasiones, incluso manipulada para generar más interés. Por lo tanto, debemos tomar todo con cierta reserva y esperar a que haya declaraciones oficiales de las partes involucradas antes de formarnos una opinión definitiva. Sin embargo, el simple hecho de que un conflicto así esté en boca de todos ya es noticia en sí mismo y merece ser analizado. Este tipo de situaciones, aunque parezcan lejanas a nuestra vida cotidiana, nos muestran la complejidad del mundo de la fama y la presión a la que están sometidas las figuras públicas. Nos recuerdan que detrás de las sonrisas y los contratos millonarios hay personas con emociones, con límites y sí, con momentos en los que su paciencia se agota. Y cuando esa persona es alguien tan conocido como Can Yaman, la noticia se propaga como la pólvora. Estamos ante un posible cisma en el mundo del espectáculo turco y como siempre aquí en nuestro canal, estaremos atentos a cualquier novedad. ¿Habrá una reconciliación?
¿Se intensificará el conflicto? ¿Saldrán a la luz más detalles? Todas estas son preguntas que por ahora, solo el tiempo responderá. Lo que sí podemos asegurar es que la reacción de Can Yaman, calificada de explosión, y con la frase «mi paciencia se acabó», es un titular potente que ha capturado la atención de muchos. A veces los conflictos entre celebridades nos resultan fascinantes porque, en cierto modo, nos permiten ver un lado más humano y vulnerable de personas que a menudo percibimos como perfectas e inalcanzables. Nos demuestran que, a pesar de todo el éxito y el glamour, también enfrentan desafíos personales y emocionales. Y esta supuesta disputa entre Can Yaman y Ouzhan Koc parece ser un claro ejemplo de ello. Podríamos preguntarnos también si hay otros factores que influyen en esta situación. ¿Podría ser un tema de celos profesionales, de envidias latentes, o simplemente una suma de pequeños roces que han culminado en este estallido? La verdad es que las dinámicas entre personalidades públicas suelen ser bastante complejas y multifacéticas. No siempre hay una única causa, sino una combinación de factores que llevan a un punto de quiebre. Lo que sí es seguro es que esta noticia ya ha generado mucho debate en las redes sociales y en los foros de fans. La lealtad de los seguidores hacia sus ídolos es inmensa, y es probable que ya se estén tomando bandos y defendiendo a uno u otro artista. Este tipo de controversias, por muy negativas que parezcan, a menudo generan un pico de atención mediática que, en cierto modo, puede ser beneficioso para la visibilidad de los involucrados, aunque la forma en que se gestione pueda tener consecuencias a largo plazo. Mientras esperamos más información, es importante que reflexionemos sobre cómo consumimos este tipo de noticias. A veces nos dejamos llevar por el sensacionalismo y las titulares llamativos, sin detenernos a pensar en la veracidad de la información o en el impacto que puede tener en las personas involucradas. Es nuestro deber como consumidores de contenido ser críticos y buscar fuentes fiables. Por ahora, la historia de Can Yaman explotando contra Ouzhan Koc, con su paciencia agotada, sigue siendo un misterio con tintes de drama, y como amantes de las noticias del espectáculo, no podemos evitar sentirnos intrigados. Esperemos que, sea cual sea la causa real, la situación se resuelva de la mejor manera posible para todos, y que podamos pronto tener noticias más claras y oficiales. Para resumir rápidamente lo que hemos comentado, la noticia principal que nos trae hoy aquí es la supuesta explosión de Can Yaman contra Ouzhan Koc, indicando que su paciencia se ha agotado. Los detalles son escasos y se basan en filtraciones y rumores, que apuntan a posibles desencadenantes como declaraciones conflictivas, acciones perjudiciales o rivalidades profesionales. Hemos analizado el impacto potencial de esta noticia en la imagen pública de ambos artistas y la importancia de ser críticos con la información que recibimos. Y por supuesto seguiremos atentos a cualquier desarrollo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado interesante y que les haya servido para tener una idea más clara de esta noticia que está dando mucho de qué hablar. Dejen en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Can Yaman tiene motivos para estar enfadado? ¿Qué piensan que pudo haber pasado? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.